Uno de los jugadores brasileños más llamativos de los últimos tiempos ha sido, sin duda alguna, Hulk. El delantero, que debe su apodo al famoso personaje de Marvel y que se lo ganó por su gran afición al mismo, además de por su impresionante físico y potencia de tiro, siempre ha sido un jugador de gran calidad, pero que por distintos intereses y motivos nunca ha conseguido jugar en un equipo top de Europa más allá del Porto. Sin más, vamos a repasar la curiosa carrera del brasileño desde sus inicios hasta la actualidad. Givanildo Vieira de Sousa, el nombre real de Hulk, comenzó su carrera en el mundo del fútbol en Brasil, concretamente en las categorías inferiores del São Paulo, hasta que en 2003 y con 17 años pasó a formar parte del Vitória, equipo de la segunda división brasileña. En 2005 emigró rumbo a Japón para jugar en una de las ligas de fútbol más exóticas del mundo. Hulk se mantuvo ahí hasta el 2008 y militó en equipos de Kawasaki, Sapporo y Tokio, donde consiguió aumentar su nivel de juego considerablemente y destaparse como un gran goleador. Su buen rendimiento en tierras niponas provocó que varios equipos de Europa se comenzaran a interesar en el joven brasileño. Finalmente, en julio de 2008 termina fichando por el Porto a cambio de 20 millones de euros. Gracias a la lesión de uno de sus compañeros, Hulk consiguió la oportunidad de jugar en la delantera y, a medida que la temporada avanzaba, se convirtió en un indiscutible del once titular debido a sus goles y su gran rendimiento, formando ataque con Cristian El Cebolla Rodríguez y Lisandro López. A partir de ese momento, el brasileño se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo luso gracias a sus grandes actuaciones. Sin embargo, su mejor temporada fue la 2010-2011, ya que el Porto consiguió hacer un triplete ganando la Liga, la Copa y la Europa League contra el Sporting de Braga. La temporada siguiente, y a raíz de la salida de Radamel Falcao, Hulk se convirtió en el capitán del equipo. Además, consiguió anotar 2 de los goles con más potencia de disparo de su carrera, contra el Shakhtar Donetsk en Champions a 214 km/h y contra el Benfica en la Liga a 108 km/h. Tras 5 temporadas con el Porto, Hulk decidió emprender un nuevo reto, dejando tras de sí una exitosa etapa con 77 goles en 169 partidos y 12 títulos. Cuando todo apuntaba a que el ariete se marcharía a una liga de mayor exigencia, terminó fichando por el Zenit de San Petersburgo en septiembre de 2012 a cambio de 40 millones de euros. El brasileño llegaba en la cúspide de su nivel al equipo ruso, donde se mantuvo como titular indiscutible durante toda esa etapa, además de ser una pieza clave para la obtención de un título de liga y una Supercopa de Rusia.
Finalmente, tras 4 temporadas en el equipo ruso, decidió emprender un nuevo reto lejos de Europa. Ya con 30 años, es traspasado al Shanghai Sheep en julio de 2016 a cambio de 55 millones de euros, convirtiéndose en aquel momento en el fichaje más caro de la historia de la Liga China. En el conjunto asiático, el brasileño tuvo un inicio meteórico, alcanzando la cima con el título de la Superliga China en 2018 y la Supercopa en 2019. Ya en el último tramo de su etapa en China, el jugador había bajado su rendimiento en el campo, lo cual le hizo protagonizar un enfrentamiento con el entrenador por la falta de minutos, y por tanto decidió no renovar su contrato y buscar una salida tras 4 temporadas. A nivel de selección, ha disputado un total de 53 partidos en los que ha anotado 12 goles y en los que destaca los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en el que quedó subcampeón, la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, en la que se alzó campeón con la Canariña, y el Mundial de 2014, en la que quedó en cuarto puesto y vivió el fatídico 7-1 frente a Alemania. En enero de este mismo año fichó libre por Atlético Mineiro tras tener varias ofertas de Inglaterra, Italia y España. El brasileño está demostrando un grandísimo nivel a sus 35 años, y es que hasta el momento ha disputado 29 partidos y ya ha anotado 11 goles, además de repartir 7 asistencias. Su contrato expira en diciembre de este mismo año y será entonces cuando tenga que decidir si cuelga las botas, continúa en el club o bien, viendo el gran nivel físico y deportivo que está demostrando, decide emprender una última aventura por Europa. Y nada más que añadir sobre el brasileño. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha, y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.